Y en esa fiesta, ¿qué conmemoramos? ¿Qué conmemoramos? Las bodas del Cordero, el establecimiento del reino, Emet. ¿Y qué nos permite recordar la Moed de Sukkot? Emet, ¿cierto? El tiempo que Es vivió. un resumen del tiempo de vivencia del pueblo de Israel en esa salida de Egipto. Emet. Y en ese tiempo de vivencia, ¿por qué pasó el pueblo de Israel? ¿Por qué pasamos? Nuestros antepasados, nuestros patriarcas, ¿por qué pasaron? Por mucho sufrimiento. Por de todo, ¿no? Por muchos sufrimientos. Sufrimiento, incomodidad, pruebas, escasez, angustias, peleas, murmuración, idolatría, incredulidad, falta de emuná, ¿cierto? Y todo eso es lo que uno vive en la vida, ¿cierto? De eso vivimos todo el tiempo. Amén. Entonces, un poquito lo que Abacados Yahweh va a traer esta mañana para cada uno de nosotros es recordar a qué estamos llamados nosotros como pueblo Caos. Amén. Cuando Yahweh lo pone a uno aquí delante de un pueblo, o cuando Yahweh pone a una intercesora a clamar por un pueblo, el primer o la primera tocada, transformada o movida es esa persona. Así es, amén. Nadie puede clamar por otro si no ha sido tocado por el Ruja. Amén. Y nadie puede enseñar si no ha recibido. Entonces a veces uno dice, uy, pero a veces esta palabra que se da está como muy blandita, dice uno, ¿no? O esto es como un pan muy duro, ¿cierto? O es un martillo en la cabeza, esa palabra nos da muy duro, amén. Pero dijo el Sheliah Shaul en Filipenses que toda palabra de Abacados Yahweh es útil para enseñar, para redarguir y para instruir, amén. Toda. Y hoy vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de Torah, amén. Y dice la palabra que hablaremos de Torah, amén. Entonces, amados, yo los invito a que hagamos un clamor para entrar en este tiempo de palabra. Inclinemos nuestro rostro. Abacados Yahweh, te damos mucha gratitud por esta mañana, por este tiempo de Sukkot, porque sabemos que tú nos estás llevando a montes muy altos, Padre, para enseñarnos algo, Padre, o muchas cosas que tú estás haciendo en nosotros, tus propósitos, el cumplimiento del diseño Jabolán que estableciste para cada uno aquí los presentes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, varones, mujeres. Sabemos que tú tienes unos planes para cada uno de nosotros, Padre. Yo declaro en esta mañana cielos abiertos, los chamaín abiertos, Padre, al norte, al sur, al oriente, al occidente, millares de malax, Padre, sobre este lugar, sobre Villavé. Declaramos, Padre, que tú nos vas a permitirnos encontrar en tu palabra, para tomar tu palabra y retener lo que es para nosotros, amén, para escucharlo todo y retener lo bueno, papá. Declaramos que nosotros somos tus representantes aquí en esta ex, Padre, que por donde pasemos siempre vamos a dejar una huella, que dirán ese hombre, ese muchacho, esa mujer, esa niña, son diferentes, huelen a diferente, papá. Permítenos oler delante de tu presencia a fragancia, Padre, a fragancia pura delante de tus pies. Permítenos ser para otros esa agua que refresque sus problemas. Amado, yo en esta mañana no sé cuál será ese mar rojo que tú tienes en la vida. Yo no sé qué situación puedas tener en estos momentos. Problemas en la casa, algún familiar enfermo, tú mismo enfermo, falta de economía, no sé cuál es ese mar rojo, pero declaramos en el nombre precioso de la Don Yahshua HaMashiach que Él va a abrir esa agua en dos para que podamos pasar al otro lado. Amén. Yo no sé en esta mañana, amado, cuál es tu necesidad, cuál es tu Jericó, cuáles tus muros, qué muros tienes en tu vida, pero declaramos en el nombre precioso de la Don Yahshua HaMashiach que tu palabra va a hacer que esos muros tan cimentados pierdan cimentación, papá. Que toda muralla que pueda haber en nuestro corazón se caiga delante de tu palabra. Que tú nos permitas ir a más. Amén. En el nombre precioso de la Don Yahshua, yo bendigo a este pueblo y declaro que tú abrirás nuestros sentidos, Ruhaní, nuestros ojos,
nuestros vistas, nuestros oídos, nuestro LED, y los vas a disponer para tu palabra. Amén. En el nombre de la don Yahshua Hamashiach, mucha gratitud. Te damos mucha gratitud, papá. Amén. Listo, amados. Entonces, veníamos diciendo que a veces recibimos una palabra y nos decimos esa palabra incómoda, ¿sí? Como que nos da un poquito duro. ¿No será que nosotros a veces nos quedamos con las comodidades y las bendiciones de la palabra? Aquí hay toda una serie de instrucciones, ¿cierto? Esto es un manual de vida. Y yo sé que nosotros somos un pueblo que tenemos mucho. Pero también ahí en ese manual de instrucciones hay cosas incómodas. Hay cosas que de pronto no nos gustan mucho. Pero a veces eso es lo que hace Abacados Yahweh para que nosotros podamos crecer. Nosotros tenemos una certeza, y es que Abino Precioso obra con procesos, ¿cierto? Si no, pues fíjense desde la creación cómo se dieron todas las cosas. Un día apartó las tinieblas de la luz, el otro día creó las aguas, el otro día estableció la tierra, el otro día nombró a los animales y las plantas, otro día creó al hombre. Él hubiera podido haber hecho eso en el mismo día, ¿sí? O en el mismo minuto. Pero fíjense que desde el principio Abacados Yahweh nos ha enseñado a través de su Torah que Él es un elog de proceso, de estadios, que nos lleva de un momento a otro. ¿Amén? Es un elog de orden, y es un elog de diseños, ¿sí? Él es el gran arquitecto. ¿Qué tal que nosotros en nuestras vidas, o aquí en Villaverde, nosotros dijéramos, no, pues a mí me parece que esa columna no va ahí bien, yo la voy a poner allá en medio de la carretera? Pues pasa algo, ¿verdad? Algo pasa, y es que seguramente incomoda al que vaya a pasar, y seguramente pues los cimientos de la casa pues sufran. ¿Amén? Bueno, amados, Saulo, como Chelia dijo, vamos a abrir ahora sí entonces la Torah en Filipenses 3, por favor, del 12 al 14. Filipenses o Filipillán 3, del 12 al 14. Filipenses 3, de los Pasuk 12 en adelante. ¿Amén? Entonces leemos esta Torah en el nombre de la don Yahshua Hamashiach, y dice la palabra: no es que ya lo obtuve, ¿amén?, o que ya llegué a la meta. No, dijo el Sheria Saulo, no. Sigo persiguiéndola con la tikvah de poseer eso por lo que el Mashiach Yahshua a mí me alcanzó. ¿Amén? Ahim Yahó. Filipenses 3, desde el verso 12 en adelante. Y vamos en el verso 3:13. Ahim Yahó, hermanos, yo por mi parte no pienso en mí mismo, como de haberlo alcanzado todo, pero algo hago. Tremenda esa palabra, ¿no? Algo hago. Algo hago. Lo decía Saulo. Algo hago. Amados, ¿será que Abacados Yahweh nos tiene aquí en la supo para que hagamos algo? Amén. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Y dijo el Shelia Saulo: olvidando lo que está detrás y esforzándome hacia lo que está adelante. Amén. Y hay muchas cosas, como lo decía el Moreno estos días, hay muchas cosas nuestras del pasado que son muy buenas. Tiempos de clamor, tiempos de intercesión, tiempos de exaltación, muchas cosas buenas que traemos de atrás. Pero también hay muchas cosas que hemos traído de atrás que no son tan buenas. Y aquí Saulo habla de eso. Dice: olvidando lo que está detrás. Amén. Entonces hay muchas cosas que debemos dejar atrás. Y nos invita a algo muy grande, y es que dice: esforzándonos hacia lo que está adelante. ¿Qué estará adelante? ¿Qué estará adelante? ¿Qué estará adelante en esa mano?
su maljú, ¿verdad? Su reino, sus promesas. ¿Qué está adelante? Una vida blanca. Una vida Olam, ¿verdad? Pero antes también de alcanzar esa vida Olam, ser unos instrumentos útiles de Abacados Yahweh. Amén. Que el que nos vea diga, usted es diferente, ¿usted qué tiene? Amén. Que alguien nos diga, yo necesito que usted clame por mí, por esto o lo otro, y que usted me enseñe, me dé de eso que usted tiene. Nosotros ya tenemos mucho, amados, y a veces nos quedamos en el mismo círculo, retroalimentándonos, pero necesitamos impactar a otros. Amén. Ese es el llamado, de impactar a otros. En la Torah uno encuentra que estamos llamados a muchas cosas, a ser sal de la tierra, ¿sí? Estamos a ser llamados como antorchas que todo el tiempo están como pábilos humeantes, dice la Torah, ¿no? Estamos llamados a ser como cocabot, ¿cierto? Como estrellas en el firmamento, pero no para que nos pidan autógrafos, ¿cierto? No estrellas para que nos pidan autógrafos, ni para que vayamos a una ciudad en Estados Unidos, Miami, y dejemos la huella de las manos, sino para que seamos cocabot para Yahweh. ¿Amén? Que la persona que entre a nuestras casas diga, aquí se siente algo en esta casa, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Amén? En esta casa se siente una chalón. ¿Por qué? Yo siento aquí algo diferente, en Villaoret hay algo diferente. Bonito, ¿amén? Que las personas digan, uy, yo me estaba sintiendo muy mal, pero llegó Consuelito y sentí chalón. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, eso es lo que Abacados Yahweh nos está hablando. ¿Por qué debemos trabajar entonces, amados? Que si por favor los niños menores de 12 pueden ir atrás. Que por favor los niños menores de 12 años que vayan atrás, que van a recibir una palabra, una instrucción. Amén. ¿Por qué debemos seguir trabajando? Piense cada uno en eso, mis amados, en esta mañana. ¿Por qué debo seguir trabajando? Ustedes y yo. Yo tengo que trabajar por muchas cosas en mi vida. Tengo que dejar muchas cosas atrás. Todavía, claro. Y tengo que seguir hacia esa meta. Pero algo estoy haciendo. Amén. ¿Usted está haciendo algo, amado? Por dejar cosas atrás y proseguir hacia adelante. Amén. Todo, ¿cierto? Para estar cada día mejor. Para estar cada día mejor. ¿Por qué debemos seguir esforzándonos? Pregúntese ahí en su silla. ¿Qué de lo que está adelante usted anhela y aún no ha recibido? ¿Por qué será que a nosotros, como pueblo de Israel, nos cuesta tanto consolidar en la Emet a los mismos de nuestras casas? Yo siempre me he preguntado eso. Eso es tremendo, ¿no? ¿Por qué, si yo conozco tanta palabra y soy un instrumento útil de Abacados Yahweh, yo no he sido capaz de ganarme a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi esposo, ¿sí? A mis hijos? ¿Por qué? ¿Será que hay algo en nosotros que tenemos que dejar atrás? ¿Será? ¿Será que esa persona no es llamada de Yahweh? ¿O será que no es llamada de Yahweh? También, ¿no? Porque el llamado no es para todos, ¿verdad? O muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sí. ¿Amén? ¿Por qué nos cuesta tanto, con nuestro ejemplo, consolidar en la amor a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Será que hay algo en nosotros que tenemos que dejar atrás? No lo hemos hecho bien, tal vez. ¿O no lo hemos hecho bien? ¿Amén? Bueno, hermanos, mientras vamos haciendo la reflexión, yo los voy a invitar a continuar en la palabra, y nos vamos a ir para un texto en segunda de Timotía, o de Timoteos. Segunda de Timoteos 3. Segunda de Timoteos 3. Amén.
3. Sí, 3. Esa es primera. Segunda de Timoteos 3. Segunda de Timoteos 3. Amén. Segunda de Timoteos 3. Entonces leemos en el nombre de la don Yahshua Hamashiach. Este apartado de la Torah habla del carácter de los Benei Adam futuros, dice, de los hijos del hombre del futuro. Amén. Y es una palabra que dice: además entiende esto, que irá de Yahweh. En el Hariyah Hayamim, en el tiempo futuro, vendrán tiempos difíciles. Los Benei Adam serán amadores de sí mismos, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, hijos de Beliar. Una palabra dura, ¿no? Insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados con vanidad, amando a Beliar más bien que al hombre. Y dice aquí el Sheliach Chaulo: según retienen la apariencia externa de religión, dice esta versión, pero niegan su poder. Y nos hace una recomendación el Sheliach Chaulo, y es: mantente alejado de personas como estas. Es una palabra muy dura, ¿no? Bastante fuerte. Es una palabra bastante fuerte. Dice: porque algunos de ellos, por medio de afecto, hacen su entrada en hogares y toman control de mujeres con voluntad débil, que están llenas de pecado y arrastradas por diversos deleites. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a la jumá plena de la verdad. Asimismo, Janes y Jambres se opusieron a Moshe. Así también estos Ben Adán se oponen a la verdad. Amén. ¿Será que si yo tomo la Torah, pero yo cumplo una partecita de la Torah, un 2%, un 1%, un 5%, un 10%, un 20%, un 90%, ¿será que yo soy seguidor completo de la Torah? No. Yo no sé, respóndanse cada uno de ustedes. Yo no voy a decir si sí o no. ¿Amén? No me corresponde eso. ¿Amén? Pero es la reflexión. La Torah está para que nosotros reflexionemos. Y el proceso que tenemos que hacer con la Torah es examinarnos a raíz de lo que somos. No juzgar al otro, sino empezar por mí mismo. ¿Amén? En la Torah hay muchos casos, hay muchos ejemplos de pueblo, de familias, de generaciones que tenían esas rebeldías pasivas, ¿sí? Como nos ha enseñado el More Antonio. Uno le hace caso a una partecita, pero a otra no. Que nos conviene. Sí. ¿Será que eso me pasa a mí? A mí me pasa. A mí me pasa. Yo a veces le hago caso a unas partes de la Torah y a otras no. Yo. Y por eso Abacado Yahweh me pone aquí delante de este pueblo, para decirle: pues esa palabra está tratando conmigo, ha tratado conmigo. ¿Sí? Ciertamente no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Amén? Entonces, vamos a seguir leyendo ese apartado, mis amigos. Dice: son Ben Adán con mente corrupta, cuya emuná no pasa la prueba. Dijo el Sheliach Chau. Tremendo, ¿no? De manera que no llegarán muy lejos, porque todos se darán cuenta lo estúpidos que son, perdonen, así como pasó con aquellos dos, con Janes y Jambres. Pero tú has seguido de cerca mis enseñanzas, que dirá ella, de Abacado Yahweh, que dirá el reino de Yahweh, conducta y propósito en la vida, emuná, firmeza, ahabá y perseverancia. Amén. Asimismo, las persecuciones y aflicciones que me sobrevinieron en Planadas, en Armenia, en Chinchiná, en Barranca Bermeja, en la Virginia. ¿Cuántas persecuciones sufrí? Y de cada una
me libró el Adón. Amén. Y en verdad todos los que quieren vivir una vida kadosh, unidos con Yahshua HaMashiach, serán perseguidos. Qué maravillosa es la palabra, ¿no? Uno no encuentra aquí, bueno, el Moreno nos ha enseñado que hay cosas adulteradas, pero el gran porcentaje de esto es Emet. Y uno la cruza de un lado al otro y es Emet. Qué bendición. Cuántas persecuciones sufrí y de cada una nos libró el Adón. Y en verdad todos los que quieren vivir una vida kadosh, unidos con Yahshua HaMashiach, seremos perseguidos. Amén. Ustedes recuerdan este tema de Amalek, esa lucha que nosotros tenemos con Amalek. Ustedes recuerdan que la misma Torah dice que tendremos una lucha con Amalek o los amalecitos de generación por generación. Eso está aquí escrito. ¿Y Amalek de qué línea genealógica viene? ¿Ustedes recuerdan? De Saúl, ¿verdad? ¿Y quién era Saúl? Son unas líneas patriarcales, ¿verdad? Ahorita vamos a mirar eso, pero mientras tanto vamos a continuar leyendo aquí el 13. Dice: mientras tanto, los los hijos de Belial e impostores irán de mal en peor, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. Dice la Torah. Toda la Torah es inspirada y está inspirada por Abba Kadosh. Amén. Pero tú, que dirás el reino de Armenia, de Planadas, de Chinchiná, de Virginia, de Barranca Bermeja, de Pasto, amén, de Gaitania, de Bilbao, de, ¿cómo es que es? De las Coloradas, en Planadas, amén. Continúa en lo que has aprendido y de lo que te has convencido, recordando a las personas de quién lo aprendiste, y recordando también cómo desde la niñez has conocido las Kadosh escritoras que pueden darte la Jokmah, que te lleven a la Yeshua, a la libertad, a la liberación, por medio de estar confiado en Yahshua HaMashiach. Amén. Y lo que decíamos al principio, toda la Emet está inspirada por Elohim y es valiosa para enseñar la Emet, para convencer de pecado, para corregir los errores y entrenar en una vida sadik, justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Elohim puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Entonces, con esto que estamos recordando nos queda claro varias cosas, ¿no? Abba Kadosh Yahweh es un Elohim de procesos. ¿Amén? Y Abba Kadosh Yahweh es un Elohim que está procesando. Y hoy somos unos y mañana seguramente vamos a tener una medida mayor de lo que Abba Kadosh Yahweh quiere para nosotros. ¿Amén? ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Entonces, vamos a volvernos un poquito a esa partecita donde tocábamos el tema de esas como rebeldías pasivas, o esas cosas que a veces albergamos en el LED que nos impiden ciertamente alcanzar todas esas bendiciones, esas promesas y esos llamados que ha hecho Abba Kadosh Yahweh para nosotros. ¿Amén? Vamos a ir al libro de Bereshit, de Génesis. El More Antonio siempre nos ha dicho que nosotros tenemos que cruzar la Torah. ¿Amén? Y que lo que encontremos en el Tanaj tenga correspondencia con los Ketubim, ¿cierto? Lo que está en el Antiguo Testamento se corresponda con el Nuevo, ¿sí? Esa es una enseñanza que nos ha dado el Moreno. Y aquí vamos a mirar en este apartado de Génesis 27 o Bereshit 27. Génesis 27. Génesis 27. Génesis 27, 41. ¿Amén? Entonces, este apartado se llama enemistad entre Esaú y Jacob, entre Esaú y Jacob. ¿Amén? Entonces dice el pasú 41. Dice: Esaú odió a Jacob a causa de la verajá con la que lo había bendecido su padre, y Esaú pensó para sí mismo:
cuando se acerquen los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Ah? Imagínense esa línea genealógica pensando eso. Terrible. Terrible, ¿no? Y eso lo albergó Esaú en su ley y en sus clamores. Está escrito, mis amados. Está escrito. Pensó para sí mismo, dice esta versión, pero hay otras versiones donde dice que levantó clamor pidiendo que en los días en los que su padre hubiese luto por su padre en la casa, pudiese alcanzar la vida de su hermano Jacob. Terrible. ¿Amén? Entonces fíjense que a veces nosotros, a pesar de que conocemos mucho la palabra y que somos un pueblo ciertamente muy poderoso en clamor, ¿cierto? Nosotros que venimos de otras iglesias, siempre hemos resaltado eso en la actividad del reino de Yahweh, esa capacidad de entender las escrituras con los ojos sin velo, pero también de clamar. Eso es algo muy poderoso. ¿Amén? Y es algo que trae que permite alcanzar muchas bendiciones que Yahweh ha preparado para nosotros. El clamor es una forma de arrebatar los chamaín a la vez. ¿Amén? Eso es lo que hace el clamor. Y el clamor es una forma de emuná muy alta. Si no tuviéramos emuná, no pudiéramos clamar. ¿Amén? Porque ciertamente la emuná es eso, es creer lo que no hemos visto, es ver lo que otros no ven y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Esa es la emuná. ¿Amén? Así es. Entonces, fíjense que ahí Esaú hacía unos votos internos. Él hacía unos votos internos. Albergaba en su ley unas cosas terribles. Y hacía unas especies de clamores contrarios, ¿cierto? De esas que dicen Morey Antonio, como unas oraciones contrarias, ¿cierto? Unos clamores extraños. Unos clamores extraños. Y entonces, lo que permite entender esta historia es que decía Esaú: mis padres y mi familia han sido personas usadas por Abino precioso Yahweh, pero yo no voy a ir por otra línea. Él conocía el poder de Yahweh. Esaú conocía el poder de Yahweh, pero él en su ley y en su mente, él decía: no, pero a mí me va mejor si tomo la vida de mi hermano y llega pronto el día de luto en mi casa por mi papá. Tremendo esas dos ideas, ¿no? Y por poner un ejemplo, al día de hoy es una forma como si Esaú dijera: no, yo mejor voy a ser modista, voy a ser artista, voy a ser cantante, voy a ser cineasta, voy a hacer otra cosa. Pero le estaba negando una línea, a esa línea generacional, un llamado que daba a cabo Yahweh. ¿Amén? Todo eso es lo que se permite pedir en esos pasajes. Fíjense que Esaú estaba en su casa con su familia cuando él clamaba y pensaba en eso. Él no estaba lejos, estaba con los de su casa, pero anhelaba en sus leyes cosas contrarias. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y Esaú, conociendo las instrucciones de Abacados Yahweh y de su padre Isaac, pues quiso hacer otras cosas. Vamos a mirar qué quiso hacer, y para eso miremos Bereshit, ahí mismo en Génesis 28. Génesis o Bereshit 28:8 dice: Esaú vio que las hijas de Kenaán eran malvadas a los ojos de Isaac su padre. Esaú fue junto a Ismael. 28:8. Esaú vio que las hijas de Kenaán eran malvadas a los ojos de Isaac su padre. El 9. Esaú fue junto a Ismael y tomó además de sus mujeres a Mahalat, hija de Ismael, Ben Abraham, hermana de Nebayoth, por mujer para sí mismo. ¿Amén? Entonces le habían dicho a Esaú
su padre le había dicho, hágase de cualquier esposa, pero menos de esa parte cananea, ¿sí? Menos de las cananeas. ¿Y qué dice la Torá que hizo Esaú? Consiguió una mujer ismaelita, ¿verdad? Porque esas mujeres cananeas eran de la línea de Ismael. Ahí lo dice la Torá. ¿Amén? Entonces hizo cosa contraria, ¿no? Cosa contraria. Su padre le había dicho algo y él estaba haciendo cosa diferente. Pidámosle a Abacados Yahweh, mis amados, que siempre nos permita hacer su voluntad completa. Que nunca nos permita mezclar nuestras voluntades de hombre con lo que estamos llamados. Amén. Pidámosle a Abacados Yahweh, como nos ha enseñado la moral Gita todos estos días, que la primera batalla nuestra en lo rujaní sea con nuestra propia mente, con nuestros propios pensamientos, deseos, anhelos. Amén. Vamos les invito a leer ahorita un pasaje en Devarim, en Deuteronomio, ya para ir cerrando pues este tiempo de compartir la Torá. ¿Amén? Vamos a ir a Deuteronomio 25 o Devarim 25. Devarim 25, 17. ¿Amén? Entonces, todo ese repaso por las líneas generacionales de Saúl era para permitir llegar a eso. Entonces dice el Pasuk 17, dice, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando te ibas de Misrayim. ¿Amén? Que te acometió en el camino y derribó a aquellos de ustedes que iban atrás. Resulta y pasa que esas dos líneas generacionales se vuelven a encontrar en Egipto, allá cuando estaban en cautiverio con el faraón. ¿Sí? Y entonces, ¿qué más, hermano? ¿Qué más, primo? ¿Cómo van las cosas? No, bien, aquí haciendo ladrillos en Panamá, bueno. ¿Sí? Y ahí no pasó nada. Porque una línea generacional leía que la otra estaba en su misma posición, en cautiverio. Entonces no pasó nada. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Amén? Dice aquí, derribó a aquellos de ustedes que iban atrás y a todos los débiles de la retaguardia cuando estabas desfalleciente y exhausto, y no temió al loco. Ocurrirá que cuando Abacados, tu Elok, te dé descanso de todos los enemigos que te rodean de la Ares, que te queda como herencia, Yahweh tu Elok, para poseerla, borrarás la memoria de Amalek debajo de los chamaín, y esto nunca lo olvidarás. Entonces, fíjense que en ese paso la palabra nos está diciendo que mientras se encontraron los dos allá en Misrayim, en Egipto, en cautiverio, no hubo problemas. Pero cuando la línea de Amalek, de Saúl, se enteró que habían dado libertad, y por toda esta gestión, entre comillas, gestión de Moshe, se había logrado que el faraón liberara al pueblo, él de una vez entró nuevamente en contienda con su hermano, con su primo. Dijo, ¿cómo así que estos van para afuera? ¿Amén? Eso es lo que tenemos en el pasaje. ¿Cómo así que estos van para afuera? Ataquémoslos. Ataquémoslos por las partes bajas, por la retaguardia, por detrás. ¿Amén? Yo siempre le digo a mi esposa algo muy curioso, y es que a uno no le puede hacer daño a alguien que esté muy lejos, a no ser que sea un presidente, un jefe de fuerzas militares y prenda un cohete y se lo haga llegar a uno a la casa. ¿Qué puede pasar? Pero a uno generalmente no le hace daño, o no, los ataques que pueden venir a uno en los rojaní no los envían de gente de lejos, de afuera, ¿no? ¿De dónde vienen los ataques? De los prójimos, de la misma casa, de la casa, del vecino. ¿Amén?
¿Qué dice Dianita? Los ataques vienen de la misma casa. ¿Amén? Y entonces, este pasaje es, digamos, para pensar en que Abacados Yahweh lo que nos está diciendo a nosotros es que Él nos ha puesto a hacer cocabot del firmamento, a hacer estrellas en el firmamento, a hacer antorchas encendidas, a hacer la sal de la tierra, a ser vírgenes que siempre tengamos lámparas con aceite, ¿eh? Pero nunca nos han prometido en la Torah que no vayamos a tener situaciones, circunstancias. Nunca Abacados Yahweh le prometió a su pueblo o a Moshe que no iba a tener su mar rojo. Eso nunca se lo prometieron. Ni le prometieron que no iban a pasar por dificultades en el desierto. Eso nunca pasó. Y yo me voy a la palabra, a los que tuvieron los profetas y en las profecías también está, en el Nuevo Testamento. El Adón Yahshua dijo: ustedes no se preocupen, no teman. Ciertamente en el mundo van a tener aflicción, problemas, persecución, hambres, enfermedad, pero ustedes no se preocupen por eso, que yo he vencido el mundo. ¿Amén? Y esa palabra que está en Devarim, que acabamos de leer, se corrobora con la palabra del Adón Yahshua HaMashiach. Siempre vamos a tener amalecitas, siempre vamos a tener situaciones, pero esas situaciones están vencidas en Él. Sabemos que el hombre se moldea con el hombre, ¿eh? como dice la Torah, así como el metal se moldea con el metal. ¿Eh? Vamos a leer para cerrar ya el último pasuk en Éxodo 17, o Shemot 17. Éxodo 17, 14. ¿Eh? Éxodo 17, 14. Dice esta palabra, dice: Yahweh le dijo a Moshe: escribe esto como recordatorio y recítalo a oídos de Yahoshua, que ciertamente borraré a Amalek de debajo de los chamayim. Y Moshe construyó un altar y lo llamó Yahweh Bapei Nisi. Adón es mi bandera. ¿Amén? Diciendo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Abacados Yahweh, estará. Éxodo 17, 14. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, estará en guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Entonces, amados, la palabra de esta mañana pues nos pone un poco a reflexionar y a recordar todos estos pasajes. Y la invitación es, como lo decíamos al principio, toda la Torah está inspirada para redarguir, instruir, ¿sí? Y la Torah también nos dice: examinemos todo y retengamos lo bueno. ¿Amén? De eso que acabamos de leer, de estudiar, de repasar todos, examinémoslo todo y retengamos para ustedes y para mí lo bueno. Si consideran que todo es bueno, todo será bueno. O una parte, la parte que ustedes consideren que es para ustedes. ¿Amén? Entonces, amados, esta es la palabra que te hará Abacados Yahweh en esta mañana, una palabra puntual. A veces nosotros escuchamos la palabra y la palabra no nos permite hacer clic en el instante, ¿sí? Pero el Ruach de Abacados Yahweh nos procesa a veces en la noche, al otro día, a los 10 días, al mes, a los 2 meses, y nosotros decimos: mire, esto ya me hizo clic. ¿Eh? Cuando lo volvemos a escuchar. O cuando lo volvemos a escuchar, o cuando volvemos a los pasajes. El Ruach opera de diferentes maneras. ¿Eh? Y ciertamente pues esta palabra que nos ha dado Abacados Yahweh, pues no es una palabra mía de hombre, sino es un compartir de un proceso por el que me está pasando a mí un precioso. ¿Eh? Entonces, con mucho gozo, mucha sinjada haber podido compartir con ustedes esta Emet, aprendiendo mucho también de ustedes, dando toda Rabá Abacados Yahweh por sus vidas, por su atención, por sus oídos abiertos, y declaramos que esta palabra seguirá siendo revelada, seguirá siendo Torah Emet en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros tenemos que pedirle algo a Vino Precioso,
y es que nos permita ser hacedores de su palabra. Amén. Nosotros tenemos mucha palabra. Yo sé que ustedes tienen mucha más palabra que yo lo sé. Ustedes tienen más palabra que yo y ustedes son muy ricos en Torah. Ustedes son estudiosos de la Torah. Pero lo que tenemos que pedirle a Abba Yahweh es que toda esa Torah nos permita ejecutarla. Amén. Fíjense que el llamado de estos últimos meses en los clamores, aquí mismo en la Sukkot, es ese, a que podamos ser hacedores de la ley. Porque entonces lo que pasa es que escuchamos mucha palabra y de pronto se nos vuelve esa palabra como memoria o como entendimiento, ¿sí? Pero tenemos que pasar esa memoria y ese entendimiento a Jokmah, a sabiduría. La sabiduría es cuando yo cojo la Jokmah y digo, yo quiero hacer esto, como decía Esaú. Yo anhelo la muerte de mi papá para yo poder matar a mi hermano, decía Esaú. Entonces, a veces esos pensamientos son los que nos permiten crecer en la emuná. Las primeras luchas, las primeras batallas son siempre contra nosotros mismos. Amén. Amén. Entonces, pedirle a Abba Yahweh que nos posibilite tener un entorno natural y ruhaní para que ese entorno nos desafíe a poner por obra su Torah. Yo sé que es muy sencillo lo que yo estoy diciendo, pero es muy profundo en esa manera. Así ¿Amén? es, así es. Pedirle a Abba Yahweh que, como hemos dicho acá, cuando nosotros salgamos de aquí de esta Sukkot, en cualquier momento, mañana, pasado mañana, en 5 días, en 6 días, dependiendo de las necesidades, de lo que se presente en nuestra ocupación, que los primeros desafíos del entorno yo no los resuelva con mi cabeza ni con mi corazón, sino que Abba Yahweh me permita responder a esos desafíos con la Emet, para que esa Torah sea Torah revelada. Si no, va a ser solamente oído y conocimiento. Así es. Entonces pidámosle a Abba Yahweh que pasemos de la Torah entendida, de la Torah escuchada, a la Torah caminada, a la Torah revelada, Vivida. a la Torah vivida. ¿Amén? Que es lo más difícil, ¿sí? A la Torah viviente. Entonces, yo quisiera que alguien hiciera un clamor para cerrar este mensaje. Alguien quisiera hacer un clamor en el que podamos recoger en ese clamor todo lo que Abba Yahweh nos ha dado aquí en esta mañana, en este momento, y nos permita poder trascender a nuestras realidades, y que todas nuestras realidades siempre tengan como respuesta la Torah en él. Que todos los desafíos que se nos puedan presentar siempre tengan como respuesta la Torah en él. No lo que alberga nuestro corazón, no lo que creamos que es mejor. La Torah siempre nos ha hablado nos dice aquí en la Torah que los pensamientos, los diseños, los planes y los proyectos de Abino Precioso son mucho más altos Que nuestros pensamientos, así es. y que sus caminos no son los nuestros. Amén. Eso está escrito. Entonces, yo le doy mucha gratitud a Yahweh por este tiempo, y quisiera pedirle a alguien que, no todos a la vez, pero alguien que, Alberito, gratitud. Shalom, amados. Vamos a hacer una terminada para darle gratitud a Adón por este tiempo. Hemos sido llamados a un propósito, y el propósito es de salvación. Amén. Hemos sido llamados. Por lo tanto, no desaprovechemos esta oportunidad que nos da de congregarnos, de escuchar Torah. Como dice la misma palabra, no en todos hay este conocimiento, no todos tienen la capacidad de pararse al frente y enseñar, no todos tienen la capacidad de tocar un instrumento, pero saben que todos, la palabra nos enseña que todos somos miembros del cuerpo. Amén. ¿Cierto? Entonces, pero todos somos útiles, todos, ¿cierto? Somos un cuerpo
Cada uno cumple una función diferente. Vamos a darle gratitud a nuestro Padre. Una vez más te damos gratitud. Te bendecimos en esta hora. Honramos tu nombre precioso y te damos gratitud. Abacados, en esta mañana hemos recibido una instrucción. Ha sido recordado algo que ya tú nos habías enseñado. Pero el propósito de la alajá es que tú nos recuerdas, tú nos enseñas y también afirmas lo que ya hemos recibido, nos enseñas cosas nuevas. Y Padre, tú traes cada día más seguridad a esta Amén que nos has enseñado, Padre. Yo te doy gratitud en esta hora. Te ruego que, conforme a lo que está escrito en tu palabra, que esta palabra sea sellada en la mente y en el corazón de mi pueblo. Como dice tu palabra, Ataledú, sella la palabra entre mis discípulos. Por eso hoy, mi abacados, que esta palabra sea sellada para que no se nos olvide, para que siempre esté allí, ejercitando nuestros sentidos esta palabra, mi abacados. En el nombre de Yeshua, te damos gratitud en esta mañana. Yo te ruego que tú bendigas, mi amado abacados Yahweh, bendiga a mis amados que están aquí presentes, los que están ocupados en la cocina, bendice a mis amados que han salido, los que saldrán en esta tarde. Yo te doy gratitud porque el propósito de Sukkot es acampar, es recordar que nuestro pueblo de Israel es peregrino y extranjero y habitó en cabañas. Y hoy yo te doy gratitud, mucha gratitud, mi amado. Te bendecimos, Padre. Gratitud por la Torah, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra es perfecta que convierte el alma del hombre. Eso está escrito en tu palabra. Y hoy te doy gratitud. Bendecimos la vida de nuestro ingeniero Fabián. Lo bendecimos a él y toda su casa en el nombre de nuestro Yeshua. Bendecimos a todos los instructores de la palabra, hombres y mujeres que tú estás levantando en este tiempo para enseñar a un pueblo, para enseñar a discernir entre lo que es bueno y es malo, y hacer diferencia entre lo kadosh y lo profano. A eso ha sido llamado un pueblo, a hacer entender la palabra al pueblo, mi abacados. A eso ha sido llamado los instructores, los morim, a hacer entender la palabra al pueblo. Te doy gratitud, mi abacados. Mucha gratitud. En el nombre de Yeshua, nuestro don, te damos gratitud.